Voy a comenzar con deciros que voy a empezar a hacer directos en YouTube. Los hacía en Twitch, pero pues lo dejé por tiempo, por espacio, por ganas, por una sucesión de cosas. Y luego he decidido que no voy a poner webcam, que lo voy a intentar hacer todo más pensado para que la gente vea un juego y no a la persona, ¿sabes? Así que voy a hablar poco, no se me va a ver nada. Tengo la cam puesta, pero pues la tengo apagada. Entonces, esa es mi presentación. Quiero centrarme solo en que no se me vea a mí. Quiero que la gente venga a los juegos, a ver los juegos y ya está. Porque creo que se ha perdido un poquito la esencia esa de lo que era ir a ver un gameplay, que es ir a ver el juego y no a la persona porque, yo qué sé, porque te parezca bonita o no, o porque te apetezca verle el jeto o no. Si me queréis ver algún día, pues ya hay una foto de perfil. Así que le den a Twitch y al nuevo modo de streaming y de que la gente siempre tiene que estar enseñando su jeta. Bueno, en fin. Voy a jugar a la tasa. Espera, ¿qué esto está diciendo? La tasa de bits. Sí, pero es que ahora no lo puedo cambiar. Le voy a sacar una foto y lo voy a cambiar después. Así. Hala. Bueno, en fin. Si las cosas van mal, pues se jodió el juego. Y el streaming y todo, y pues seguiré jugando a mi ritmo y como me dé la gana. Estoy esperando a que inauguren, por así decirlo, el Life is Strange. Porque lo he comprado desde la mañana, pero claro, no contaba con que la hora a la que lo vayan a sacar vaya a ser más tarde. Y he leído que, por ejemplo, en UK lo sacan a las 4 de la tarde. Que eso, vamos, ahora. Entonces, eso yo creo que significará que para las 5 o las 6 ya lo subirán para España, ¿no? ¿Sabes? Pero es que tengo muchísimas ganas de jugarlo. Así que como ya he estudiado, porque estoy estudiando un grado de integración social, como ya he estudiado, estoy sola en casa hasta que llega mi ama, voy a jugar a otro juego que me he cogido, que es de hacer autopsias, que espero que no sea de miedo, porque si es de miedo me cago en todo. He leído como que no da susto, pero sí que pone en categoría de terror. Entonces, no sé, me da un poquito de miedo. Pero bueno, tengo el juego abierto ya, vamos a empezar a jugar a este. En lo que habilitan el Life is Strange, lo pongo a instalar y eso. Y pues nada, a esperar, se ha dicho. Porque otra cosa, yo pensaba que ya lo podía tener. Sí, capturar ventana específica. Yo pensaba que ya lo podía tener ahora. ¿Y ahora por qué no funciona? Ahora, ya está. ¿Qué eso? Yo pensaba que desde las 12 de la noche podría. A ver, error. YouTube no recibe. ¿Qué no recibe YouTube? ¿Qué está pasando? Suficiente vídeo. Almacenamiento en buffer. Bueno, sí, porque mi internet es una mierda. Así que igual las cosas van un poco mal, pero me la suda. Que le den por culo. Lo siento. Ya iré haciendo las cosas bien, ¿vale? Y ya iré descubriendo cómo ponerlo bien. Abrir widget. Espera.
Va a hacer cosas. Ah, vale, sí. No, nada. Esto no me soluciona nada. Así que... Bueno, en fin. Que ya solucionaré lo que tenga que solucionar yo con el YouTube este. Si alguien me ve, que se meta y me diga las cosas. Continuar no. Quiero empezar partida nueva. Nueva partida. Mira esta, borrar. No quiero tener 3000 partidas. Voy a empezar una partida nueva. Y vamos a diseccionar personas y espero que no dé miedo como aquel juego que ya me conozco yo, que sí da Office of the miedo. Medical Examiner, Beatsville. Dr. Jack Hanman is speaking. How can I help Voy a you? comer Good chuches de evening, mientras. this is Kate Brooks. I'm not sure if you remember me. A few weeks ago, we talked about an article I'm working on. It's about your wife. I dropped by last Friday to speak to you, but you weren't working at the time. I asked the security guard to pass on a note Voy a for hablar me. de I mi would like mujer. us to discuss the topic of... I thought I had made it painfully obvious for the last time. No! Please don't call me again and stop inquiring about my wife. Damn journalists. They don't let me work. God damn it. I'm not in the best frame of mind to record a lecture for my students now. I'm feeling completely broken. Where did I leave my meds this time? Busca tus pastillas en el baño. They definitely pay me too little for this. Soy Kate Brooks, reportera a la pesada que también me llama. Me gustaría escribir un artículo para recordar los logros de su esposa. Vale. Stephen didn't clean up after himself again. Bueno, I por lo guess que it was in intuyo, another life. esta es o era mi mujer y ahora está muerta. No voy a encender, no quiero. No quiero sustos, ¿vale? Not very comfortable, but suitable for night shifts. No quiero sustos, ¿vale, juego? Pathology. How to combine the hands of a surgeon, the passion for a good mystery, and an exceptionally strong stomach. Sobre todo el estómago fuerte, qué asco. Medical University diploma. I didn't know then that I would prefer corpses to living people. Yo también prefiero a los muertos antes que a los vivos. Los muertos son unos pesados. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Un pintalabios! Señor. Si su mujer no está o está muerta... A ver, ¿qué es esto? Another kidnapping this month. Secuestro. Ya empezamos. Con el suspense, el miedo y el terror. Luego me darán un sustito, chillaré, dejaré a todo el mundo sordo. Y ala. Bathroom. ¿Pero qué bathroom es este? No veo una verga. Okay. Me doy cuenta que en el obvious tampoco se ve nada, así que... And get back to work. Vale. I've already taken my... Not looking to overdose. Vale. Yo ya le iba a hacer que tomara más pastillas de las necesarias. Bueno, I need to set the camera first. coge la cámara del almacén. Que estaba aquí atrás. Social room. ¿Por aquí me puedo ir? No. Almacén. This place is starting to look like a hoarder's dream, rather than a storage room. Y tengo que coger una cámara. No quiero mirar fuera por si acaso. Aquí. Now remember, Jack. ¿Por qué se pone la Don't pantalla en forget. rojo? Hit the record button this time. Ponla en el trípode en la sala de disección. No, será la otra. ¿No puede correr este señor? No. No corre. Si le doy al shift. Hopefully the new tripod is going to hold up. El nuevo trípode aguante.
I just have to get everything in frame. Oh, señor, This should be fine. November que 20th, se le ve la 1991. pilila. Time, 8:43 p.m. Recording for medical students Señor. from the University of Missouri. This autopsy is conducted by Jack Hanman. Hello, everyone. Welcome to the autopsy room. Today, you will have the dubious pleasure... Espera, que... Es que yo creo que YouTube me puede censurar por enseñar desnudito a la gente. Así que por si acaso lo voy a following poner a así. full autopsy, step by step. For those of you who have already performed your first autopsy, this will refresh your basic knowledge. In turn, for those whose knowledge is only theoretical, I advise not to Echa un watch vistazo this a la after a pizarra. meal. Ah, vale. Toby Chambers. Let's start. Sac Cinema ya. No sé qué ponía. Espera, quiero confirmar una cosa, ¿vale? Porque como estoy haciendo esto nuevo y también quiero mirar el Life is Strange. A ver, ¿cuándo putas lo ponen? Esto, lo de la emisión en directo. Mira, ahora el estado de la emisión pone que es excelente. Bien, vale. Vale. Joder, va con mazo retraso. Lo que yo reviso a lo que hago ahora va con mazo retraso. Bueno, en fin. ¿Qué se le va a hacer? The cadaver is placed on its back on the autopsy table. The pathologist stands on the right of the deceased. Me he saltado Make sure el that all the primer necessary punto. tools are always at hand, so that you don't have to run around looking for something, like I do all the time. Y soy profesor, les tengo que decir las cosas uno Always por wear uno. an apron, mask, and gloves. Goggles Ah, are a eso. must when the job is splashy. And in case of Eso qué sharp pasó. accidents, it's worth having disinfectants at hand. It's true that you won't get ptomaine poisoning straight away, but if your liver or kidney aren't doing well, you may end up with diarrhea. Diarrea por intoxicación In de the un process muerto. of revealing and securing forensic evidence, it is difficult not to interfere with the Es que en original verdad condition of estamos the llenos de deceased. Written and raza. photographic documentation plays a tóxicos vital hasta role después throughout de the entire muertos. examination process. Agente. During your research, be patient, inquisitive, but above all, attentive to detail. Many injuries are visible at first glance, but sometimes they can be cover for more interesting stories. And lastly, remember that nothing teaches you self-narration like working with the dead. So get used to that fact soon. Everyone will think you're talking to yourself. Now, on to the Normal, police los folder. muertos ya no That will contain joden. all sorts of pertinent information as to who the deceased might be and what potentially happened to them. So, let's take a closer look, shall we? Aquí creo que no Scalpel, decía nada. scissors, No. syringe, magnifying glass, knife. I guess I forgot to clean the knife. Pues debería... Oh, es verdad, tiene sangre. Pues deberías de limpiarlo porque vas a contaminar el cuerpo de alguien. Repasa la información facilitada en el expediente, The ¿vale? deceased's name is Tobias Chambers, Tobias locally known Chambers. as Old Toby. Homeless and unemployed for at least a couple of years. Vale. The deceased was found on the outskirts of a parking lot at a gas station, where he often begged and persistently offered drivers to wash their car windows. Vale. The body was noticed by a station employee during the morning shift. Initially, he thought that someone had thrown some boots and a coat in a nearby ditch. It took him a moment to recognize the pile of clothes as the body of a man. He worked most of his life at the local port dealing with unloaded cargo. He was fired for being drunk and starting fights. His son runs a hardware store on his own. His wife left him years ago. They both had no contact with the deceased. Vale. Signs of libation were found around the body. Empty bottles, traces of an inept attempt to start a fire, and a scattered makeshift blanket. Espero que se oiga bien el micro porque no es un micro. ¿Sabes? Si es micro dentro de los auriculares, entonces igual a veces puede ser una caca. Vale, bueno, That's esto ya it. está. It's worth remembering the context around the scene of a death. This allows you to better interpret any traces found on the body. I shouldn't start the...
Y espera que creo que había otra cosa de controles. No. La música la he bajado yo para que no me dé susto. Desenfoque movimiento. Oh, lo voy a quitar, lo siento. Porque me hace un daño. Calidad volumétrica. ¿Pero qué es esto? Pantalla. Modo ventana, pantalla completa. General. No, pues ya está. Vale, ya está. Que el desenfoque de movimiento me marea muchísimo. No te muevas, ¿eh? Busca guantes. Epa, me voy para atrás. Aquí, brilla. Now it's our turn to take some pictures for our files. If I can just remember where I left the camera. Cajón del escritorio. There you are. I knew it was here somewhere. As I mentioned at the beginning, before we begin the internal examination, we need to document the cadaver and the condition it arrived in. We begin with a full body photo. Try and stick to the top-down rule. But this is not always possible. Let's keep in mind it's all about the legibility, not the perfect frame. Vale, ahora voy. Es para coger... No, no voy a coger las cosas. Me ensucio y luego contamino igual los Some of my guantes. previous cases, a reminder of more prosperous times. Tiempos más prósperos. ¿Por qué tiene fotos de gente a la que ha diseccionado esta persona? En fin. Equipar cámara. F. Y le tengo que sacar foto de todo. ¡Cicling! Voila. Now we move on to the next step. Looking for traces. Take your time. Look at the corpse from different sides, from different angles, up close, and from a distance. You're looking for anything out of the ordinary. Aquí. A poorly healed wound. Looks old. Vale. I'll take a closer look later. Sí, bueno. Una herida antigua. Aquí creo que... Aquí en los pies había que sacarle foto. Es que he llegado como un poco hasta aquí. Some wounds in the feet and Hasta que le he empezado a abrir el cerebro. The subject's shoes were too small. Así que voy a jugar las manos. Hardened hands, worn out by physical work and frostbite. Congelación. Y en la cabeza tenía un golpe. Cerca. Aquí. Ay, señor. That's something interesting. It will be necessary to check whether this injury was severe enough to cause damage to the brain. Estoy súper incómoda en la silla que tengo. Me ha dicho mi mamá que me va a regalar una silla porque también la necesito In a para moment, estudiar. we will check which of our initial observations will be worthy of further consideration. But before we get to that, I need to write down some basic data. ¿Y qué hago? Ah, es verdad. Las fotos. Hola. Foto, cabeza, pies, tripa, general y manos. Y ahora empieza. Vale, sí, es verdad. Lleva a cabo la autopsia. Personal information. The deceased was unclothed. Date. Okay. As you can see, Claro I que note está everything desnudo. down on previously prepared forms. Every pathologist must keep a detailed record of every step of the autopsy. This not only allows you to track the procedure, but also collates the results together, upon which you may back up your conclusions. So, enough of the boring prep. Let's begin by taking a closer look at the spots I photographed earlier. For this, you're going to need a magnifying glass. Estaba probando mis cascos. A ver dónde está el botón de silencio de micrófono. Mira. Lo encontré. Lupa. Aquí. Which spot first? It looks like a burn mark. No Marca doubt painful, quemadura. but it's not pertinent for this case. Pero ahora no nos sirve de nada. Las manos. El pelele.
Ah, pues no me deja. I can confirm the presence of ecchymosis on the deceased man's head. Equimosis. The appearance indicates the intravital nature of the wound. Add alcohol, which I can Intravital. clearly smell. And this was an accident just waiting to happen. Un accidente, dice. Se ve mejor el juego en el OBS que en mi pantalla. ¿Sabes? En la otra pantalla tengo el OBS encendido. Definitely a painful mix of frostbite, abrasions, and Congelación. blisters. Old Toby had been wearing shoes too small for him for a very long time. That's if he wore any at all. Espera, voy a ir a por la botella de agua. Que me voy con los cascos, son inalámbricos, entonces puedo seguir hablando mientras camino por la calle. ¡A mis perritos! Estoy viviendo. Entonces ahora tengo 2 perros. La mía, el perro de mi madre y mi gato. Están los perritos echando la siesta. Y ya he cogido la botella de agua. Mira, esto va a ser, mi canal va a ser como para personas con discapacidad sensorial, de visión, por ejemplo, porque todo lo que hago lo comento. Así, si me tiro un pedo, lo diré o lo escucharéis. Si me saco un moco, lo diré. Si me muevo como ahora para ir a coger la botella de agua, lo diré. Así, un canal inclusivo. Que se note que soy integradora social. ¿Y qué me queda mirar? La mano. Here we can see frostbite on the fingertips. We can tell by the Para beber characteristic agua, skin si se color. escuchan cosas raras. Os hago una ASMR. Creo que no se escuchaba nada. Pero bueno. So far, there are a lot of superficial wounds, but only one serious injury to the head. Let's go back to our notes. El portapapeles. First, I mark the location of the injuries and Vale. make notes for each one. So, the head wound. Definitely an important clue. Muy This is importante. something we'll investigate first. Vale. Even though this type of wound didn't Esta nos da contribute to igual. the deceased's death, we're still required to record it. We're not in frost Ah, pues season no, no da yet, tanto igual. but high humidity, wind, and the inability to warm up can also be causes of frostbite. Congelación avanzada. En una noche, porque luego lo va a decir. En una noche te puedes quedar If Toby's congelado. body was cold for a prolonged period, the frostbite could have resulted from the body's defense reaction. The safety of the internal organs is more important than fingers, nose, or ears. As you can see, we don't have much to go on. Let's write down what preliminary causes of death we can think of. ¿Qué hago? Ah, vale. Various types of accidents are Una a common caída. cause of death among the ¿Es homeless un and the golpe de elderly. alguien me lo ha Perhaps old matado? Toby ¿Vale? slipped and accidentally hit his head. Vale. This is of no interest to us. No interesa. Considering the conditions in which he slept, his body may have become hypothermic. Hipotermia. The nights have been Congelación. particularly nasty lately. We will check if there are any signs of freezing internally. Since Congelación the deceased interna. clearly smelled of alcohol, I'll add Vale, olía alcohol alcohol. poisoning to our list. Y lo va a añadir. Intoxicación alcohólica. Vale. Fuera We still por have one thing left from the papeles. basics. Rigor mortis. Rigor mortis, vale. Well. Era aquí. We take our deceased by the hand, gradually re-raise it. ¿Por qué lo bajas? Now let it go. As you can see, Let it the hand falls go. loose. What's the conclusion? Death must have occurred more than 72 hours ago. 72 The police information horas. appears correct. Más de 72. Vale. ¿Y qué día es hoy? Porque aquí, claro, pone 17 de noviembre. Pero yo no sé qué día es hoy. En el juego. Pero bueno, me fío. Head Vale. trauma seems the most promising, so we'll start there. For this,
I need an oscillating saw. Ahora vamos a abrir el cráneo. Sierra. The cut is made from ear to ear. Buah. ¡Ay! ¿Qué pasa si le hago de más? No quiero fallar. Quiero hacerlo bien. Quiero que me den puntos. After which, we remove the skin and the top of the skull. Buah. After the basic examination, we can see that the brain's cerebral gyri in both hemispheres are symmetric. The No brain looks entiendo lo good. que habla. Let's take a cross-section. Sección transversal, rotar, atrás, acción. Deja el cuerpo. ¿Cómo que deja el cuerpo? Tengo que mirar el cerebro, ¿no? ¡Yak! ¡Mira! ¡Se mueve! ¡Mira! Mira, es como jelly. Es gelatina. Bah, ¡qué asco me está dando! No voy a comer gelatina nunca más. Esto parecen los huevitos de un cordero. Bueno, vale, sí, ya me Some tengo que... pathologists prefer to examine organs without removing them. However, for me, it's much more convenient to examine them on a board, which we'll do now. No se mueva, señor, ¿vale? No se mueva. La tabla de corte. ¿Qué es la tabla? Ah, ya. Holding a ahora long, qué narrow hago? blade knife in the dominant hand, we slowly cut the cranial nerves on both sides, all the time pulling the brain towards us. ¿Y tengo que... ¿Qué tengo que hacer? Tengo... Oh, joder, qué difícil. Tengo que llegar hasta aquí. Cortar. Vale, sí. ¡Yak! Pero que no me da la mesa. Mi mesa no es tan larga. So far, so good. Vale. The hematoma seems to have had no effect on the brain. Vale, el hematoma no ha afectado al cerebro. Retoma la autopsia. Vale. ¿A qué te We can rule the fatal pezón? accident out as well. Perdón. Vale. Caída nada. Brain is in good Fuera. condition, so we have no choice but to proceed to the internal examination of the other organs. Hay que abrirle entero. Cerebro en buen estado y la hematoma. I grab a scalpel from my kit. Bisturí. The incision should be in the shape of a letter Y. Ya, pero ¿lo tengo que hacer yo? We use a deep cut Sí. to reach all the way to the ribs and to penetrate the abdominal wall. Ya. Ah, vale, tengo que seguir las rayas con la punta del cuchillo. All right. Now we peel back Esto and es como separate the cortar a skin. un cerdito por la mitad, nunca lo he hecho. ¿Qué? Con la mano libre quita los colgajos de piel. La mano libre, ya está. A ver. Yo jamás podría ser Now we need to remove the ribs. médico We'll need the lockers for forense. this. Qué asco. Selecciona el costótomo y quita las costillas. Costótomo. De aquí voy a salir si... ¿No puedo hacer zoom? No puedo hacer zoom. No, no me deja. Quite a satisfying crunch, for some anyway. After removing the cartilage tissue, we instantly notice two things. Firstly, there is no congestion of the internal organs. This means that although the deceased was hypothermic, it didn't kill him. Secondly, the deceased smoked like a Oh, chimney. no. So, we should take a closer look at those lungs. ¿Y cómo examino el órgano? Así, ¿no? We can see widespread black and tarry deposits caused by smoking. Despite the tragic condition of the Oops. lungs, they are not the cause of death. Alice smoked too. It didn't kill her, but... what was I talking about? ¿Qué iba a Lungs. hablar? Yes. Advanced inflammation. Iba a decir algo. Algo turbio. Le he escuchado.
Vamos, fumaba como una carreta. Pero no es la muerte. Vale, ya está, ¿no? What now? The syringe. Now's a good time to collect some samples. ¿Le puedo sacar más órganos? ¡Ah! Le he sacado. Bueno, vamos a hacer lo que me dice que haga. No voy a jugar. Specifically 3. From the eye, the heart, and the bladder. I'm interested to see the concentration of alcohol in the body. Vale, es para conocer la Vitreous concentración humor del analysis alcohol. is very useful in indicating long-term alcohol abuse. Vale. En el corazón. Ah, vale. 5 milliliters from the left ventricle should do it. Ya está. Y ahora aquí de la vejiga. Left on the bladder, we draw about 10 milliliters of fluid. Now we take our samples to the centrifuge. But before I do that, I need to find my notebook. My dyscalculia means that I always double-check the settings. Please excuse me while I run and fetch it. Tú no te muevas de aquí. Toby, o como te llames. Por favor, no quiero asustarme. Quiero que sea un juego de solo autopsia. No quiero susto. This whole thing is covered in stains. I should check this out under the microscope sometime. No quiero que sea de miedo. Quiero que sea de Let's get misterio, back to the ¿sabes? examination. Vale, si eres aquí, muy bien. Gracias. We put all of the samples into the rotor. Vale. 1, 2. He cogido 3. Notas. A Now ver. we set the appropriate time and speed. Notas. Presencia de alcohol en la sangre. Tiempo 15 minutos a 70%. Sí, ¿no? 15 minutos, 70%. Porque eso es lo que quiero ver, ¿no? Es que hay muchas cosas. Pero que me tiene que explicar primero, a ver. Primero me deberían de explicar. Bueno, ya lo veré. Tiempo. 15. No, aquí sí. 15 a 70. Okay, let's roll. ¿Y a dónde le doy? Para que se mueva. Iniciar. My own but trusted centrifuge. Ahora va Ideal a for all the salir fluid volando. tests I need to perform during an autopsy. Oh shit. The fuses again. No, 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 no. No quiero sustos. Where were we? Oh yes. The blood alcohol concentration. No quiero sustos. Let's see what we've got here. Pero ya se ha hecho. Espera, que me ha llegado la factura del móvil. A ver si está todo bien. Vale, sí. Todo bien. Todo bonito. Todo perfecto. Claro, pero yo quiero ver a esto. Vale. Recoge las muestras. ¿Y cómo las cojo? Ah, vale. Everything's separated as it should. Our lab is closed mira until cómo tomorrow se after the quedaron. last incident. However, considering that Toby's favorite eau de parfum Esto appears to será be alcohol. ethanol, I'm guessing the results won't surprise me Y at eso all. la sangre, ¿no? ¿Por qué se ve así? Esto no es mi culpa. Se ve mal porque es un Let's fallo go del further. juego. We will now focus on the cardiovascular system, specifically the heart. We remove the organ and examine it closely. Vale. We look for dark hypoxic areas, clots, or other elements that Óxicas. stand out as abnormal. Coágulos u otros elementos. Bueno. ¡Ya! ¡Que At first mira! glance, the heart looks fine. The pulmonary trunk Se and mueve aorta como seem to be jelly in good también. condition.
There are no pathological changes that would have contributed to Toby's death. Vale. No hay nada raro en el corazón. Está, mira. Yigo, 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 tu, 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 tu. Yigo, yigo, yigo. Vale. Now let's take a closer look at the stomach. ¿Cuál es el estómago esto? Size is normal, healthy, pink color, La anatomía yo ya no nos acordamos. Fue hace mucho tiempo. Aquí and as expected, está todo the bien. stomach has no major external damage. We must Pero now por cut it alcohol, open and inspect inside. por alcohol, el estómago. El estómago se tiene que We will do it estropear, carefully ¿no? so that its contents do not spill out. ¿Y cómo lo hago? Yak. Con mi cuchillo. We open the stomach ¡Hala, along the qué greater difícil! curvature, from the heart to the pyloric end. Jope. Oh, Me va a I tener que already comprar feel una that there's mesa más something left grande inside. para hacer esto. A ver, precisión. Deberían de haber hecho esto. En plan, que cojas y le puedas pulsar. Pero solo hay que mover el ratón, ¿sabes? No hay que pulsar nada. Okay, large amount of gas. Gas. Small amounts of yellow, grayish food content, resembling some kind of meat. ¿Carne? Either our deceased hadn't eaten in days, or the bulk of his stomach had already found a way out. Looks like I'll have to find the missing contents. Retoma la autopsia. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Dónde hay que buscar el qué, por qué? There are two ways here. One Dos is obvious, opciones. and the other is... It couldn't have been suffocation. Una could it? asfixia. I'll add this to the list and move on to the deceased's neck. Igual se asfixió por su vómito. Digestión interrumpida, vómito. Se han encontrado grandes cantidades de gas líquido y restos de alimentos no digeridos. Voy a aprender At first anatomía glance, ahora, ¿eh? the trachea looks normal. Luego dicen que los videojuegos no sirven para nada. Esta es la tráquea. Same result as with the stomach. Ugh. The external inspection doesn't tell us anything. Parece This time demasiado we'll cut real. on a tray. La hay que cortarla. ¡Ay! Casi no es, señora. While cutting such a small organ as the trachea, we must make a precise incision. Incisión pequeña, vale. To be able to cut with the very tip of the blade, we must hold the scalpel as we would a pen. Vale. Vale. Bueno, pues como le he cortado antes al And after señor. careful examination and deduction, we've Vómito. got it. ¿Qué es A esto? clogged trachea. It's time to summarize the whole thing. Está obstruida la tráquea. ¿Se ahogó con su propio vómito entonces? Based on the report and preliminary documentation, it's safe to assume that the deceased passed out after consumption of desmayó alcohol y se and quedó then fell dormido asleep boca on his arriba. back. Y se ahogó con su propio vómito. Then, the gastric contents refluxed and flooded the airways, causing death. Contenido gástrico. Anota la causa principal, That's why we asfixia. don't forget about the recovery position at dorm parties. Eso, la posición lateral de seguridad. PLS. Muy importante. Su concentración suprimió las señales del cerebro que controlan el reflejo faríngeo, lo que provocó el atragantamiento. Se ahogó consigo mismo. Vale, pues ya está, ¿no? Asfixia. Decide cuáles fueron las circunstancias. Pues asfixia. Ya está. Vale. Circunstancias de la muerte aquí. Suicidio. Homicidio desconocido, natural. Natural, ¿no? Porque no fue un accidente que se cayó ni nada. Bueno, o sí, porque se desmayó. Accidente. And now it's all clear. The death was suffocation. Now, signature. Tengo que firmar yo, pues si no. ¡Qué The difícil! mystery is solved. Taca. But for us, this is not the end. First,
the dead body needs to be cleaned up. A limpiar el cadáver. Ya está. Ya he firmado. For this, we will need to close the body and grab the needle. First, we unroll the skin flaps. Cierra el cuerpo. ¿Y no le devuelvo los órganos? Bueno, no, And claro, then, si se los we he... sew the deceased back up. I'm Si using se the los he baseball stitch technique. This stitching cortado. method is very strong and quick to do. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Espera, que aquí se me ha olvidado. Ya está, ¿no? Beautiful. Vale, hermoso, dice el otro. Now we say goodbye to the deceased and put them safely in the fridge, ready for the next stage of their journey. ¿Y la cabeza no se la cierra? Coloca el cuerpo en la nevera y ciérrala. Perdona, aunque sea el cráneo, ¿sabes? No le va a cerrar la cabeza. Bueno, es que no tengo ni el cerebro. Pues nada. Lo siento, señor Toby. O como te llames. Ay, qué susto. God, I'm tired. Puta madre. I'll drop these samples Con off el at the lab ruido. on the way to the bar. ¿Qué muestras? Dirígete al coche. ¡Ya! ¿Solo una persona muerta? I'll call Steven. I don't feel like drinking alone today. Ah, no es el baño. ¡Ah! No quiero sustos. Vergazos. Voy a chillar. ¿Y qué tengo que hacer? Ay, no quiero. Bueno, tampoco da susto. Es una cabeza, es un esqueleto. ¿Y ahora qué hago contigo? ¡Ey! ¿Así? Se te mu... ¡Ay! No ha sido mi culpa, lo siento. Yo no quería hacerte llorar. No me asustes. No me asustes que la vamos a liar. Yo no estoy viendo lo que pasa, lo veré después. Tengo los ojos semicerrados. ¿Tengo que hacer yo algo? No. Solo me están comiendo. Pues tienes unos sueños un poco raros, Antonio. Chapter 1, capítulo 1. Forgive me. Perdón. ¿A qué ha matado a su mujer? Eso te pasa por beber alcohol. Christ. What a dream. Fuck. Pesado con las pastillas, a ver. Time flies, and probably doesn't have to get up to work. Espera, voy a ver si está el juego disponible. Todavía no. Sí, próximamente el 29 de octubre de 2024. Estamos en 29 de octubre de 2024 y sigue sin poner el juego. Son las 5 menos 20 y espero que a las 5 en punto esté. Y si no está a las 5, espero que esté a las 6. Y cuando esté, abro stream. Si por si cierro este. Pero bueno, sigamos con esta autopsia. Este juego de autopsia. Hola. Alice didn't like this portrait. Alice. Ya sé cómo se llama entonces. I really need to get this laundry done. Ah, vale. Iba a decir, vas a limpiar 3 cosas. A ver qué hay aquí. ¡Ah! I wasn't able to support her through this. Estaba embarazada. Ouch, me he hecho daño en la axila. Till death do us part. Hasta que la muerte nos separe. Se casaron en el 80. Yo nací en el 94, así que este juego es mucho antes. It was a miracle that the coffee didn't wash off the writing. And that she said yes.
Will you marry me? ¿Te casarías conmigo? She got it for her first day of work, and she broke it the same day. She said it was for luck. Hola. Por nada. A ver. Ah, los pendientes serán de oro. It's always Dinero. good to have something for a rainy day. Masari. Masari, Masari. It's always good to have something for a rainy day. Y... no puedo leer la carta de abajo. ¿Sabes? Porque aquí me pone como que hay dos círculos. It's always good to have something for a rainy day. ¿Ves? ¿Sabes? Si debajo de la pluma también. She got it for her first day of work, and she broke it the same day. She said it was for luck. It's always good to have something for a rainy day. No va a insistir. A ver. Loco. Puta perra. Espera. Porque esta señora es muy pesada. La perra, quiero decir. Todo el puto día ladrando. Esta foto le ha dado mucho sentimiento. Demasiado. It's been almost a year. Un año. ¿De qué? A ver. No hay nada. Y aquí no puedo abrir. Y aquí no hay nada. Abre la ventana. Tampoco. Bueno, pues dejo de investigar. Mi casa da miedo, está bien. So much light everywhere. Demasiada luz, dice. Ahora aguanta la risa. Tonto el culo. Esto es un viaje que se hicieron a París. Some days, I just feel like setting fire to all this paperwork. I'm fed up with it. Pues el trabajo es trabajo. Yo voy a trabajar todos los días. Alice. ¿Por qué? Para Alice, de Alice. For Mrs. Alice, vale, era profesora, seguro. Porque tiene dibujos de niños. Y a Mrs. Alice le dicen a las profesoras. Mira las fotos, 100 francos. Que estuvieron en los Alpes. Sí, a París. En el 83, se casaron en el 80 y en el 83 se fueron de viaje. Imagino que esto es donde han estado, que hicieron una ruta o algo. Eran montañistas. No era profesora. Era doctora. ¿Por qué no puedo caminar? Coño, no. An indispensable element of every office. I should really try and read a few of these. I'm not in the mood for music lately. ¿Y por qué? Yo quiero escuchar música. ¿Y estos quiénes son? Y no lo explica. ¿Esta será ella? No, esta es rubia. Y Alice es esta. Y joven, morena. La madre. No sé. A ver, más fotos. Esa es Alice. Aprenderemos por qué moriste, Alice. ¡Alice! Te moriste por fumar. Ay, Alice. Qué bonita. They Las plantas. certainly have more will to live than I do. Oh. I still feel uneasy. At this time, Alice would probably be sitting here reading a book. Quiero que me expliques por qué está muerta Alice. Greetings from Rola. Steven and Alice are doing well. We bake cakes, go to the forest once a week. Their uncle takes them fishing. A change of environment is good for them. You should join us. The kids really want to have their mom. Kisses, Marjorie.
Ahora mismo esta carta me ha dejado un poco tocada porque Alice es la mujer de este y este se llamará Steven, ¿no? Ay, no sé. No va a The view pensar. isn't spectacular, but why does that car look familiar? Este. Pues bueno. On the downside, you are getting old. On the plus side, unlike me, you want to start going bald. Happy birthday, my dear sis. Ah, que es la hermana. Esta es la... A ver. Quiero ver la caja. ¿En los anillos no viene Till el death do nombre? us part. No. Es que me estoy montando yo aquí una historia, a ver si... No sé. Alice es la mujer o... Menu for today. Dinner in town and takeaway coffee. Bueno. Hostia, terrible. ¿Qué es esto? Warning. En la nevera. Bueno. Vamos a por las The remnants pastillas. of last night's binge with Steven. Yo I'm not tengo sure if it's hambre. still edible. Ah, mis llaves. Oye. Sensibilidad. Que quiero ver si hay campo de visión para echarle, ¿sabes? Vamos, esto es... Ah, mira. Vamos a poner un poquito de brillo. Gráficos. No. Vale, no hay. Que no. Que tengo que ir al baño. En el baño. ¿Y dónde está el baño? ¿Por qué tienes esto? Estás loco. A pill a day keeps the defective Jack away. A It's a shame drogarse. these won't help with my hangover. ¿Por qué no le puedo ver? It's just too dirty to use. The fucking phone. Y no corre. Hola. Okay. I know I'm late. I'll be there soon. It's not like the dead are impatient. Jack, no. ¿Alice? Alice? Who is this? It's Charlotte Graves. Oh, Charlotte. oh God, I'm sorry. No quiero I didn't miedo. recognize you. I thought it was work calling. It's okay. I hate it when work calls me at home, too. How is everything? We haven't talked since... You know. Well, there are good days, and there are bad days. What can I say? At least I can hide away at work. Well, you always were the most comfortable in the dissecting room. Listen, I have an unusual request. Okay, how can I help? It's nothing serious. I just wanted to ask. Do you have any pictures of Alice? Maybe one where the two of us are together? I'd love to have something. ¿El To qué? remind me of her. I ¿Por qué? guess. I'm not sure. No quiero. I'll look through her things. Thank you. I'm sorry to trouble you with this. All this can't be easy for you. I'll get through it somehow. I've been meaning to sort through her stuff for a while. Have you asked Steven if he has anything? Yes, I spoke with him this morning. He said he gave everything to their mother and that I should ask you. I see. Jack, I know you're trying. That you cope somehow. Steven's there for you. Although, well, we all know how he can be. But, I mean, if you want him to reminisce about Alice, talk. I really should go now. I overslept. I'm late for Me work, voy a abrir cuerpos. and I still Coño. have some errands to run on the way. Oh. Okay, sure. Sorry to keep you. I'll look for something and send it over. Thanks for the call, and bye. Oh, do you have my address? Not on hand. You'd best remind me again. 292 Browning Lane, apartment 432, Johnson City. No me voy a acordar, así que espero que se lo apunte él en el juego. Got it. Thanks. Thank you. It would mean a lot to
Yeah, me too. And that's okay. Really, no problem. Thank you. Take care, Jack. You too, Charlotte. It was nice to hear you. Espera, lo he parado ya, ¿eh? Porque quería mirar esto. Mm, vale. De 6.800. Vale, pero esto lo tengo que cambiar después. Ahora no puedo. A ver. Life is strange. Espero que en 7 minutos te pongas para instalar. Lo siento. Aquí. Sigamos. Well, that was a bit unexpected. I should probably find something to send. Ahora. ¿Qué pasa? Voy a buscar una foto de Alice. Esa es Alice, ¿no? ¿No es Alice esta? No, ese soy yo. Esta será, ¿no? Es que no sé quién es Alice. Esta. No. Spanish. Yo te puedo enseñar Spanish. Esta. Y un sobre. ¡Ah! Un sobre. Esto es un sobre. Vale. Pero el sobre no lo puedo coger. Y la foto no la encuentro. No sé qué fue esta. ¿Qué quiere? Alice didn't like this portrait. ¿Qué quiere que le dé? La foto grande. Esta. ¿Esta? Si no puedo. Ya no me deja cogerla. Señora, me tengo que ir al trabajo. Adiós. No, es que tengo que hacerlo. Tengo que buscar la foto. Pero es que, ¿y dónde la busco? En el baño no hay. Nah, I'll shower later. Pues deberías de ducharte ahora. Cochino. Busca una foto de Alice y un sobre. El sobre lo tengo. Las fotos... Esto ya no, nada. Las fotos... Las tengo. Hay muchas. Tiene que ser esto de aquí. La basura. Saltar. ¿Cómo que saltar? Por la ventana. Pone saltar, pero yo creo que se me ha quedado petado o algo. Porque no puedo hacer nada más. Vale. Es que aquí no hay fotos de Alice. Alice. An indispensable element of it. I should really try and read. Alice. En este desastre habitación igual tienes un sobre. Hay algo que no estoy haciendo bien. It's always good to have something for a rainy day. She got it for her first day of work, and she broke it the same day. Till death do us part.
It's always good to have something for a Pero rainy este day. señor, ¿con quién está casado? ¿Con su hermana? ¿Ves? Ya no me deja. Ya no puedo hacer nada. ¡Ah! 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 Alice and Charlotte in Amsterdam. Alice y Charlotte. Vale, entonces esta foto seguro. It's hard to believe they've known each other for so long. These were from Thanksgiving. Stephen invited me. I was going to give them to his mother, but then I met Alice. That was the first time I saw her. ¿No puedo leerlo de abajo? No. Vale, ya tengo la foto. It would be better if Charlotte had this. It deserves to be on El display sobre. and not hidden in a drawer. ¿Y ves? Sabía yo. Okay, time to go to work. I'm seriously late. Echa la carta en el buzón. I should grab some coffee and aspirin on the way. A ver qué hay aquí. Oh, un mechero. ¿Qué pasa? ¿Qué Alice fuma? used to joke that A ver. space fluorescent tubes are brutal. ¿En qué idioma ha hablado? Alice used to joke that smoking near plants made cigarettes less harmful. ¿Eso qué es? ¿Romano, ruso, ucraniano? Tengo miedo. Al 0, ¿no? Tengo miedo. No, tengo que ir al F. Tengo miedo. Porque hay un microondas en el pasillo. ¿Qué es? ¿Todo el edificio de este señor raro o qué? No puedo abrirlos. No. Bueno, pues nada. ¿Y dónde está el buzón? Aquí. Standard correspondence consisting of bills, advertising leaflets, and pious reminders about the upcoming end of the world. Tiene un poquito de fallos este juego, ¿no? Porque la traducción no está bien hecha. Out of service. ¿Y por aquí me voy? No, es que estoy... Espera. El buzón es esto de aquí. ¿No? Oh, for fuck's sake. For Maybe they'll fuck's finally sake. fix Mira, that door. ¿ves? No está traducido. Bueno. Voy a ir andando. ¿Aquí qué hay? Nada. Voy a subir aquí. Porque será este el piso. Para irme, ¿no? ¿Y por dónde salgo yo de aquí? Pues nada. No lo voy a intentar. Voy a mirar si el buzón está arriba. Ay. ¿Mi piso cuál es? Mira, al cuarto no se puede subir. Son las 5. Voy a ver si está ya esto. Me cago en la madre que te parió. Voy a cerrar. Segundo. Y voy a abrir. Que no encuentro. Cago en la leche. Salir de Steam.
¡Ah! ¡Mierda! Que he cerrado el juego. Vale, claro. No quería cerrar. Bueno, he cerrado el juego. Dame un segundo. Lo vuelvo a abrir enseguida. Fallos del directo. Es que igual cerrando y abriendo me sale que ya está el puto juego. ¡Ya está! Sí, 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 sí. Instalar. Español de España. Aceptar. Y a ver cuánto tarda ahora. Son 21 gigas. Bueno, lo que tarde. En lo que esperamos, seguimos con el autopsias este. A buscar el maldito. El maldito. Maldito lo que sea. Vale, ya estoy instalando Life is Strange y vamos a empezar a jugar. Como sea un juego cortito, me lo paso hoy. Error, YouTube no recibe. Pues lo siento, continuar. Hola, visualizaciones 2. Forgive me. ¡Ah! ¿No se ha guardado? Bueno, lo hago rápido ahora. Y paso los diálogos. Christ. What a dream. Fuck. Vale. Ahora no voy a investigar nada. So much light everywhere. A pill a day keeps the defective Jack away. Tomamos la pastilla, It's a cogemos el shame this won't teléfono. help with my hangover. Ah, pues no. Ah, sí, sí. Me llaman. The fucking phone. Voy a pasar los diálogos, ¿vale? Porque Okay, lo I'll be escucho. there. No, I didn't. Que se look, piensa que es Alice, okay. que creo que es su hermana o I'll look mujer, no lo sé. Pero en Okay, verdad give you es Charlotte. He said he gave everything to I the see. Jack. Y que quiere algo de Alice. Oh, ella. got it. Yeah, and you too. Adiós. Y ahora voy a buscar la I should foto. probably find something to send. ¿Te vas a morir o qué? Que está aquí Alice and y Charlotte aquí. in Amsterdam. It's hard to believe they've known each other for so long. It would be better if she deserves to be on this. Y ahora el buzón. Okay. Hay que buscar Time to go to work. maldito I'm buzón. seriously late. Y espera, que quiero que me den el logro. Ah, bueno, no, porque ya me lo han dado. Echa la carta en el buzón. ¿Y este señor no se I viste? should grab some coffee and aspirin on the way. Vale, el buzón imagino que será lo de abajo. Entonces. Oh shit. Almost left the door open. Que me he dejado la puerta abierta. Vale. ¡No te cierren! Y era aquí en el F. Luego saldré por donde está todo cochino. Llegarás. I like that. ¿El que? La estrella de David. Y los buzones están aquí. ¿Y qué, dónde lo tengo que echar? Aquí es Pablo, Michael. ¿Yo cómo me llamo? Jacob. Standard correspondence consisting of bills, advertising leaflets, and pious reminders about the upcoming end of the world. Es que no sé ni cómo me llamo yo. Rumor. Standard correspondence. Bueno, no dice nada. Igual es que no. Ah, vale. La carta en el buzón, pero no, claro, no en el buzón de casa. Que aquí no vive la mujer esta. Aquí. Podrían haber puesto la opción de que pueda correr este señor. ¡Hala! I hope this helps, Charlotte. Adentro. Charlotte Okay. Graves. All done here. Time to go. Huh? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado?
Súbete al coche. Ah, este es mi coche. Damn, I forgot my jacket. Well, I'll brave it for No, tonight. hombre, sube a Too bad. coger la chaqueta. Está tonto. Nice. ¿Y por qué and ahora es de fresh. noche? At least it's peaceful here. Claro que está tranquilo. Espera. Estoy hablando a mi marido. Descarga en cola. ¿Cómo que descarga en cola? No, descargar ahora. Atrevido. Queremos que se descargue ya. Ya de ya. Si alguien me está viendo ahora recientemente, he dicho que no voy a poner mi cámara. Porque no quiero. Antes sí la ponía, ahora ya no. Quiero que la gente se centre en un juego y no en una cara. Vale. No sé, YouTube que está llorando porque la emisión no es fluida. No sé qué le pasa, no sé lo que dice. Así que me da igual. Llevo 1 hora y cuarto de directo. Hace mucho que no hacía estas cosas. Y Steam abierto aquí. Descargando. Bueno, pues pone que media hora o más. Vamos a jugar. Medical Examiner, Lincoln Avenue. Por favor, que no sea de miedo. Comprueba si tienes mensajes. Ve a la oficina. Vale. Good evening, Mr. Ridley. Si no hay nadie. Ah, sí. The timesheet handman. Recuerda firmar, Hanman. Tranquilo. Return the key. Devuelve la llave to the page. Human. Ah, no. Hanman. If you leave the autopsy mess again and go home, I'll put it all in your car. I promise. Creo que esto es para mí. How can I help you? Quiero verte la cara. Hanman Ridley Shannon. ¿Yo quién soy? Yo sigo sin saber cuál es mi nombre. ¿Qué es esto? ¿Aquí me traerán a los muertos? Bueno, en fin. Some corpses have more personality than this guy. Storage, no. Aquí, office. Christ. Who leaves the window open in the middle of November? So I'd better check the answering machine. Corta la corriente de aire frío. Sí, que luego me pongo enferma. Me voy a cerrar la puerta. Porque antes ha dicho, ¡ay, vamos a pasar frío! Contestador de mensajes aquí, vale. Hi, Jack. I dropped by a little early today. I left Jack. the body Me with llamo Ridley Jack. in the corridor. He wasn't sitting in the locker then, so maybe he'll even throw him into the room. Well, how are you doing? Yeah, I mean, it's your first birthday without her, and Solo 1 año desde que se murió. this, I still have a hangover, and you know me, I run to the John like the neighbor's fucking dog. You know, today I slipped on his shit again. That fucking furball. He always has to shit next to my car. Anyway, I can't come over in the evening, but we'll catch up on the weekend, okay? Bye. I almost forgot. Charlotte called me this morning. She asked about you, so answer your calls, Jack. This time it's not a reprimand for being late. That's par for the course. I wonder when this clown will learn to look under his feet. Inspecciona el muffin. Espera. He won't be needed for the next few months. Ah, vale. Birthday.
Ah, por mi I actually forgot it was cumpleaños. Es today. que no había leído. Alice baked me muffins like these every birthday. A treat for later. I always crave something sweet after a section. Okay, joke's over. Apron, gloves, and get to work. Delantal, guantes y manos a la obra. ¿Qué pone aquí? ¿Cómo romper o cómo salir de este ciclo vicioso? Esto no estaba. Es el laboratorio. Esto no estaba como habilitado antes. Está muy oscuro, me da miedo, no voy a ir. Ja. Delantal. Oh, una chica. Ah, man. I remember you. You were on that talent show. What was your name again? ¿Ella? Espera, los guantes. Aquí. I need to order another batch of these. I've got to remember to do that later. Prepara la And cámara. that's the whole point. Vale, ya no tengo que ir a buscarlo. Al menos. Steven laughs at me for recording everything. He says I have a bigger collection of stuff like this than most of the creeps he's caught. Steve, por lo visto, será policía. November 21st, 1991. Time, 9:13 p.m. ¿Qué The tiene? autopsy is Mira. conducted by Jack Hanman. Lecture for the Medical University of Missouri. La han matado a After esta, mira. yesterday's lecture, you should already know the ins and outs. So today we'll be consolidating our knowledge. So, where do I start? That's right. Police folder. Expediente policial, cierto. Pues me lo ha explicado ayer y ya no me acuerdo. Vale. Empezamos. Yes. Samantha Barker. Barker. I remember. There's probably going to be a lot of chatter about this. Vamos, era conocida. Found in her own apartment by police patrol. Officers were called by a concerned friend of the deceased, who had been unable to contact Barker for several days. During the interrogation, a friend of the deceased admitted that Samantha never got to grips with the sudden fame that came after winning such a high-profile talent show. The deceased was found in her own apartment, in a semi-recumbent position on an Semiacostada en un armchair. sillón. Large quantities of alcohol and empty packets of Alcohol sleeping y pills were also found somníferos. in the apartment. Pero en el cuello tiene cosas. After her first album became a commercial success, she was hit with a Sequía creative drought. creativa. She suffered panic attacks and severe sleep problems. Drugs and medication Drogas y came into play. medicación. When questioned, friends admitted that Samantha's last days before losing contact seemed extremely happy and relaxed. She also quit Estaba drinking happy y alcohol relax. and mentioned something about rehab. The friend also admits that there was no indication of an impending tragedy. Esto es como lo del P. Diddy. Nadie parece que le pasa nada y de repente todos los que hablan de él aparecen muertos. ¡Ay! Casi no se sale. Well, let's see what settled this matter. As you can see, the body is fully clothed. Vestida. Therefore, before we move on to photographic Quitar la documentation, ropa. we must remove the clothes. This time, we don't have to focus on the clothes too much. However, there are cases where a clothing analysis can lead to the cause of death. Analizando la ropa se puede saber qué le ha pasado. No me lo creo. ¡Ah! Lo siento. Okay, now we can continue with the examination. Again, begin by taking photographs of the cadaver. I guarantee that over time it will cease being embarrassing for you. Vale. First, we Fotos. photograph the whole body. Primero todo el cuerpo. Sí. And now, any suspicious looking marks or wounds. Vale. Pues muchas cosas, porque yo le he visto cosas muy turbias a esta chica. Mira. Interesting. Very Esos son marcas de uneven. ligaduras. We need to investigate this. Esto de mis años de CSI y etcétera, etcétera. Mira este brazo que tiene. Pero si está podrido. Yes, I've seen this many times. Muchas veces yo no. Pero lo veo y parece lepra. You don't get such bruises Contusión from a normal. contusion. Esto parece balas de perdigón. Los pies. Well, there's even more here.
Los pies se le ven negros. Y tiene un montón de heridas que parecen las heridas que tenía Jesucristo en la cruz. Está delgadita como yo. Mira esto, ¿por qué no me deja sacarle foto aquí? Esto es un golpe. A esta chica la han matado seguro. Os lo aseguro. Ya está, ¿no? A few we will Fotos need ya to look está. into here. A investigar todo. O sea, es que a esta chica la han matado. Tiene ligaduras en el cuello. Pies. ¿Ves? Hanging mark. Como que se intentó suicidar. Bueno. Autopsia. Notes prepared. Time to take a closer look. Vestido sin vestir. Inspecciona las zonas de interés con la lupa. ¿No le tengo que hacer el rigor mortis? Esto me Some interesa lo que furrows have más. imprinted more strongly, others less, as if someone was 23 minutos undecided. para que se descargue Life is Strange Double Exposure. Inspecciona las zonas de interés. No sé qué ha dicho, lo siento. The number of bruises suggests that there may have been some kind of tussle. ¿Ves? Eso es una hostia grave. Such bruises are caused by either a very heavy blow or by some internal issues. ¿Problema interno? ¿Una hemorragia interna? And here's something interesting. The skin of the deceased is covered with numerous blisters. Ampollas, Some of eso them are es. ruptured. Others still contain fluid residue. Un segundo, que voy a responder a mi marido. Ya está. Y en los pies la había visto. More Aquí. numerous blisters. Ampollas. Pues yo no había We visto have some leads ampollas. to investigate here. Let's write this down. ¿Y cómo lo anotamos? Resalta las heridas. Ah, vale, sí, en el portapapeles. Aquí. On the neck of the deceased, we can see clear furrows, indicating that strangulation may be the probable cause of death. Estrangulamiento. Eso es. No hay que ser Currently, del it's CSI difficult to para say saber que whether la the han bruises were the estrangulado. result of a beating or whether it could be some kind of internal bleeding. In general, such blisters usually appear in the case of mechanical abrasions, Abrasión but due to the place of occurrence, this should be excluded. The most likely cause of such skin changes is the high concentration of Barbitúricos. barbiturates in the body. No sé lo que son los barbitúricos. Although it's easier to have Explícamelo. abrasions on your feet, but the number and size of the blisters suggest that it's probably a matter of barbiturate poisoning. Me gustaría saber lo que son los barbitúricos. Barbitúricos. ¿Y qué más? 5 puntos. Vale, era este. Ah, vale, y aquí Given en the la condition axila. of the deceased, it's difficult to tell immediately whether the bruises were the result of a struggle or perhaps the result of iron deficiency. Deficiencia de hierro. A severed spinal cord, ¿Suicidio? trauma to the larynx, Estrangulación. or trachea will verify No whether the creo. hanging was the final nail in Miss Barker's coffin. Pues la encontraron en una silla semisentada. ¿Cómo se va a suicidar? After examining the organs, we can easily verify whether there was internal bleeding or whether the deceased was suffering from something. Vale. I'll add barbiturates to the list of necessary tests Sobredosis, vale. Drogas, vamos. to be checked in the lab later. Examination with a UV lamp will dispel some doubts. Vale. Potential attackers Implicación could de have left terceros, traces. vale, por si ha habido Given the peleas y testimony eso. of the victim's friend, I add alcohol poisoning Intoxicación to the list of etílica. potential causes of Miss Barker's death. A blood test will no doubt quickly verify that hypothesis. But first I'll check for external traces. For this we use the good old UV lamp. Vale. Lámpara de I look rayos carefully at the whole UV. body. UV rays will reveal any traces. The area around the head is empty. ¿Y
¿Qué se supone que tengo que ver? Torso. Empty, without right hand clean. No hay marcas. Legs. There's nothing here. Nada en las piernas. No puedo... Vale, sí, acercarme. No me puedo girar. Espera, que me he salido. No, porque se va a poner a la derecha, sí o sí. Lámpara de rayos suba. Ahí le brilla la piel. The left hand seems to be fine. No marks. Well, nothing to surprise us here. No hay nada. Now gently, we take the deceased by the hand. Rigor We check mortis. for rigor mortis. Vale. Ahora baja. ¡Ay! Ish. Y ahí. Again, Pum. the hand falls freely. La mano After cae yesterday, libremente. you should know what this means. Since we don't have a definitive lead, we will examine all the key organs one by one. So, I'm starting the internal inspection. Inspección interna. Bisturí. I dissect the skin of the deceased. Espera que aquí no he abierto. And I proceed to deflect the skin flaps. Compared with yesterday's body, the deceased has only trace amounts of adipose tissue. ¿Por qué de aquí no puedo abrir? Ah, Now vale. for the ribs. Ahora las costillas. Era con el What do costótomo. we have here? Or rather, what don't we have? ¿Qué no There is tenemos? certainly no sign of internal bleeding. No hay hemorragia Sometimes interna. regarding bruising, it doesn't take much. My wife was constantly banging into furniture, walking into door frames. That's a wonder she never broke anything. Before I disembowel the deceased, I will take samples for toxicological tests Vale, to determine the tomar alcohol muestras. content in the body. Para ver el I just alcohol. need my syringe. Just to be sure, I'm taking samples from 3 organs: the eyeball, the heart, and the bladder. Analysis will rule out, or confirm, alcohol poisoning as the cause of death. Vale. ¿Dónde más? Aquí, en el corazón. Y en la vejiga. Ya está. All done. I'll transfer these to the centrifuge. What was it? 15? 1570. 10. My old but trusted centrifuge. Otra Ideal vez for el all the por fluid cuaderno tests que I yo me need to perform acuerdo. during an autopsy. Maybe one day I won't need my notebook. Pues hoy podrías haberla dejado de usar, porque estoy yo y me acuerdo. Numbers have never been my strong point. It's probably why I regularly forgot birthdays and anniversaries. I'm lucky Alice always forgave me. Pues qué buena Alice, porque yo me enfadaría un poquito después de años si no se acuerdan de mi cumpleaños. Vale, 1, 2 y 3. Gently Y era does it with this old 15. thing. Handle with kid gloves. 15 a 70, porque es para mirar el alcohol. I'm starting the centrifuge. Let's see what Y results come no out. me fallan los fusibles, como ayer. The laboratory is already open, so Siempre pasa. fucking hell. Siempre pasa cuando pongo la centrifugadora. Ridley, esta. Mr. Oh, mierda. Ridley. Oh, Tengo where is he? miedo. The fuses need resetting. Fuck it. I'll do it myself. I swear there was a flashlight in here. ¿Qué es eso? No quiero seguir eso. A ver. ¿Qué es esto? Pero ¿cómo coño voy a saber yo a dónde tengo que ir? Ah, vale, mira, mira. Exit. En el almacén. Una linterna. Bathroom. Ahora mismo. Whatever.
I know where the switches are anyway. Tengo miedo. First the right, and then the left. Primero derecha y luego izquierda. And voila. ¡Tatán! Soy una máquina. What? ¿Qué? Señor, ¿no trabajas? No me gustan los sustos. What the? Oh, for fuck's sake. Can't I work in peace? Jack Hanman speaking. Easy, why so rude? Dime. Steve? Sorry, man. This place is falling apart, and Ridley won't even lift a finger to help. You just can't work here. Did the centrifuge trip the fuses again? Yeah. Sí. Eventually, everything's gonna go up in smoke. Look on the bright side. It's a free cremation with your autopsy. Jesus, stop it. That shit pisses me Cabrón off. el amigo. Okay, sorry, Jack. Anyway, I'm calling to ask how the autopsy's going. Soon there'll be journalists sniffing around. Putos vecinos. El niño. Mete un ruido. A ver si puedo ajustar. Esperad, ¿eh? Vale, no. Los KPS. Aquí, espera. Igual sí lo puedo cambiar para que no se jodan las cosas. Pone que es recomendado 6800. Vale. A ver si lo puedo cambiar ahora y no jodo nada. 6800. Aplicar. Aceptar. Ay, la jodí. ¿La jodí o no? ¿Sigue vivo esto por aquí? Detener transmisión. Bla, bla, bla. Abrir estudio. YouTube no recibe, claro. Es que estoy descargando el juego. El otro, así que. 11 minutos. Despediros de este que me da ansiedad. I'll whiz through this in a En couple 11 of minutos hours. vamos a It hacer doesn't look el like a otro. complicated case to me. More of a formality. The report will be available in the morning. Sounds great. Thanks. Phew. How's your head? Well, my head seems better than yours. On the way to work. Holy fuck. Jack, turn on the radio. What? What's ¿Qué happening? pasa? Ah, vale. Que va así. 10. Ahora. Acción. Ahora la bajo. Y ya está. 5 more. Vale, tiene que ser exacto y preciso, si no, a la mierda. Y estos son 15. 5, 10, 15, vale. Pues esto, 15. Ahora Sartu. Sartu Koduwemen. Y ya está. We put the prepared sample into the machine. Usar el cromatógrafo. Voy a aprender a ser Let's see what we have here. analítica. The results Analizadora. indicate that the deceased did consume alcohol short. No steatosis or cirrhosis. The liver is actually quite El hígado clean está inside. limpio. Pero que quiero verlo, es que no me deja verlo. Vale. The liver is basically healthy. We already know that the deceased didn't abuse alcohol. The question is, what about drugs or other substances? I move on to the heart. Vale, corazón. Se ve, Oh. ahí hay algo. At a glance, we can see Un signs of a infarto de heart attack. miocardio. The deceased is definitely too young to have a heart attack due to natural causes. Ya The te liver digo. is enlarged, not from alcohol poisoning, and the heart looks like it is collapsed. Okay, 2 samples this time. 6 milliliters each. 6 mililitros cada una. Vale. Pero esto no... ¡Ají!
Que Life is Strange ya está. Vamos a hacer esto y jugamos a Life is Strange. No me lo voy a terminar hasta que me tenga que ir a trabajar mañana. Vale. Creo que ya he entendido. Vale, y este es de 12. The direct cause of death was Ya, para arriba. ¡Ah! Lo siento. but not this time. We see remnants of undigested food and a dense mass of pills. You don't take this many drugs by accident. Igual quería matarse. Length and width normal. No obvious pathological changes. Undigested drugs found in the stomach of the deceased. The direct cause of death was probably an overdose. I'll check the rest of the organs, and then the nervous system. We'll see how significant the marks on the neck are for the whole case. Lungs are normal, no lesions. The victim was probably a smoker, but was unlikely to be in any serious danger. Vale. Tracker. Centrarnos. Igual. Se los llevo casi 2 horas seguidas jugando. Igual lo que hago ahora os dejo con musiquita. A ver. ¿Por qué no suena música? Vincula tu cuenta. Esperad. Lo voy a dejar así. Porque no quiero que leáis cosas. Lo entiendo, sí. Vale, sí. Que me está diciendo, mira, he hecho bien porque me ponía... Oh, se me ha caído. Me ponía que oculte. A ver. Lo voy a hacer desde aquí. Es que no me acuerdo. Square Enix Members. Yo no tengo de esta. Creo. Jo, ahora tengo que iniciar sesión en estas cosas. Os voy a poner música de mientras. Música chill. Voy a quitarme el micro un rato.